Buenas tardes, profesora. A través de este video voy a explicar los tipos de bases de datos no SQL asignados por usted, el cual tenemos CouchDB. Es una base de datos no SQL orientada a documentos que se distinguen por su capacidad de replicación y sincronización eficiente. Su arquitectura distribuida y su enfoque en la accesibilidad lo convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren almacenamiento flexible y estabilidad. Algunas de características de esta base de datos no SQL es el almacenamiento basado en documentos. Utiliza un JSON para el almacenar datos, lo que permite una estructura flexible sin esquemas rígidos. Cada documento es independiente y puede obtener cualquier tipo de información estructurada. Replicación y sincronización avanzada. Tiene como parte la replicación bidireccional. Facilita la sincronización de datos entre múltiples servidores y dispositivos. Tiene un modo offline que es ideal para aplicaciones que necesitan operar sin conexión y sincronizar datos posteriormente. Algunas ventajas que tiene esta base de datos no SQL son una flexibilidad, no requiere una estructura fija, lo que facilita la adaptación a distintos proyectos. Permite almacenar datos de manera desestructurada, ideal para aplicaciones dinámicas. Optimización para entornos móviles. Es ideal para aplicaciones que necesiten sincronización sin conexión. Se integra fácilmente con CouchDB, una versión ligera para dispositivos móviles. Algunas ventajas de esta base de datos no SQL es menor eficiencia en consultas relacionales, no es la mejor opción para consultas altamente estructuradas, no soporta joins como la base de datos SQL, menos herramientas de administración. En comparación con bases de datos tradicionales, tiene menos opciones de gestión visual. La administración se realiza principalmente mediante API REST. Los campos en que se utiliza serían las aplicaciones web y móviles, sistema distribuido, Big Data y análisis de datos e Internet de las cosas IoT. Ahora seguimos con la siguiente base de datos no SQL, que sería Neo4j. Es una base de datos orientada a grafos que ha revolucionado la forma en que se almacenan y consultan datos interconectados. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, Neo4j utiliza un modelo de datos basado en nodos relacionales, lo que permite realizar consultas complejas de manera eficiente. Algunas de estas características son el modelado de datos gráficos nativos. Los datos se almacenan como nodos y relaciones, lo que facilita el manejo de información interconectada. Lenguaje de consulta Zipper. Un lenguaje declarativo similar a SQL optimizado para consultas en grafos. Algunas ventajas serían la alta eficiencia en consultas complejas, ideal para encontrar patrones y relaciones en grandes conjuntos de datos. Optimización para datos conectados, supera a la base de datos relacionales en el manejo de relaciones complejas. Algunas desventajas: tenemos es menos eficiente de datos altamente estructurados. No es la mejor opción para aplicaciones que dependen de las relaciones complejas entre datos y el coste de implementación. Aunque su versión de código abierto es gratuita, la versión empresarial puede ser costosa para algunas empresas. Los campos en que se utiliza Neo4j son comercio electrónico, finanzas, salud, telecomunicaciones y desarrollo de software. Ahora venimos por el siguiente base de datos no SQL, que sería RevenDB. RevenDB es una base de datos no SQL orientada a documentos que ha ganado popularidad por su enfoque en la escalabilidad, el rendimiento y la facilidad de uso, diseñada para manejar grandes volúmenes de datos. RevenDB ofrece una alternativa flexible a la base de datos relacionales tradicionales. Las características
modelo de datos basados en documentos utiliza JSON para almacenar, lo que facilita la interacción con aplicaciones modernas. Y la transición A, C y D garantiza la integridad de los datos en toda la base de datos en su clúster. Tenemos algunas ventajas, que sería la alta disponibilidad. Su arquitectura distribuida garantiza que los datos estén accesibles en todo el mundo. Facilita de uso, su diseño intuitivo, minimizar la necesidad de herramientas adicionales o soportes de terceros. Algunas ventajas: es la menos eficiente en datos altamente estructurados. No es mejor opción para aplicaciones que dependen de relaciones complejas entre datos. Y bueno, el siguiente base de datos no SQL sería TerraStore. El TerraStore es una base de datos documental distribuida que se basa en Terracotta, una tecnología de clustering que permite la distribución eficiente de datos en múltiples nodos. Su arquitectura está diseñada para ofrecer escalabilidad sin comprometer la consistencia. Características: tenemos accesibilidad mediante HTTP, lo que facilita su interacción con aplicaciones web y servicios RESTful. Esto permite que los desarrolladores interactúen con la base de datos sin necesidad de bibliotecas específicas. También tenemos la distribución de datos. Se distribuyen automáticamente entre los nodos disponibles. Esto garantiza un balanceo en carga eficiente y evita la sobrecarga de un solo servidor. Algunas ventajas de TerraStore sería el balanceo de carga automático. Los datos se redistribuyen dinámicamente para evitar cuellos de botella. Y operaciones eficientes, soporta consultas avanzadas, predicados y funciones de actualización en el servidor. Algunas desventajas sería el proyecto abandonado. ¿Qué quiere decir esto? TerraStore dejó de recibir actualizaciones en 2011, lo que puede generar problemas de compatibilidad con tecnologías modernas por estar desactualizado. Menos soporte comunitario. Al no estar en desarrollo activo, la comunidad de usuarios es muy limitada. Entonces esto es lo que hace que cuando vas a solucionar un problema, tiende a tener muy pocas soluciones o las soluciones son muy específicas. Campos de aplicación: análisis. Entonces se aplica en el análisis de datos en tiempo real, sistema de recomendación y aplicaciones web escalables. Y por último tenemos el Apache Drill. El Apache Drill es un motor de consulta distribuido de código abierto que permite realizar consultas SQL sobre los datos estructurados y no estructurados sin necesidad de definir un esquema previamente. Algunas de estas características: tenemos la exploración de datos sin esquema, que no requiere un esquema fijo, lo que permite realizar consultas sobre los datos estructurados y no estructurados. Interpreta la estructura de datos de los sistemas de almacenamiento subyacentes. Consulta SQL estándar: permite ejecutar consultas SQL sin necesidad de transformar los datos a un formato específico. Algunas ventajas sería su flexibilidad y compatibilidad, ya que por su flexibilidad no requiere un esquema predefinido, y lo que facilita la exploración de datos heterogéneos. Y de la compatibilidad, funciona con diversas fuentes de datos y formatos sin necesidad de conversiones. Las desventajas de este base de datos en SQL sería la curva de aprendizaje. Puede ser complejo para usuarios sin experiencia en bases de datos distribuidas. O sea, por lo menos para entender un poquito más acerca de esto, debe tener un poco de conocimiento base. El consumo de recursos requiere una infraestructura adecuada para manejar grandes volúmenes de datos y el menos soporte comunitario. Aunque es un código abierto, su comunidad es más pequeña en comparación a otras tecnologías similares. Entonces, el campo en que se utiliza en el análisis de datos en tiempo real, Big Data y minería de datos, sistemas de recomendación y aplicaciones empresariales. Y esto sería toda mi presentación en esta revista digital. Espero les haya gustado.